Bueno, compañeros, seguimos y aprovecho para lo que siguen comiendo. Le hacemos un llamado a todos que pongamos nuestros teléfonos en vibración o los apaguemos. Si tienen alguna llamada pueden salir afuera a recibirla. Y para que no incomodemos a los demás y nos desconcentremos de lo hermoso que vamos a recibir este día con nuestro testimonio. Les presentamos nuestro testimonio. Él es nuestro hermano fraterno Luis Miguel Vázquez Flores. Tiene 34 años, es casado. Su profesión o oficio es comerciante. Su domicilio es de Planes Santa María. Capítulo al que pertenece, capítulo Planes. Cargo, presidente. Tiempo de permanecer en FINEC 4 años. Su número de teléfono, por si quieren algún consejo, alguna oración, es 97 82 47 55. Tiene 3 hijos y lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para mí es de gran alegría estar acá en el capítulo. ¿Cómo se llama el capítulo? Nueva visión. Creo que nosotros con Lisandro tenemos una broma ahí, hombre, que le tengo un gran cariño a este capítulo y aprecio por lo que ustedes hacen acá. Es de hombres de valor lo que ustedes están haciendo, pues. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Mi nombre es Luis Miguel Vázquez Flores y siempre me han molestado por mi nombre, porque me dicen que si es cantado o qué, ¿por qué te pidieron Luis Miguel? Que a tu mamá le gustaba Luis Miguel, me decían, ma. Y es que uno de mis abuelos se llama Luis y el otro se llama Miguel, de ahí vienen mis dos nombres. Nací en Comayagua, fui criado en Planes, parte de mi vida en Planes, parte de mi vida en Comayagua y otro tanto en Tegucigalpa. Pero yo soy planeño 100%. A mí me encanta mi pueblo, pues. Ahí fue donde me crié, mi niñez. Vengo de un matrimonio, papá, mamá. Del matrimonio somos 3 hermanos, una hermana, luego sigo yo, y luego sigue mi hermana menor. Pero mi papá ya tenía también otros hermanos ahí, unos hijos fuera del matrimonio, que en su momento pues yo aprendí a llevarme a convivir con ellos y les tengo un gran aprecio. Los amo como si fueran mis hermanos de sangre, pues. Y a los que no, pues no tuve privilegio de conocerlos por situaciones diferentes, distintas ahí que desconozco, ¿verdad? Papá, pues, no, será que no sé por qué, pero nunca pues pudimos convivir con mis otros hermanos. Igual siempre en mis oraciones están mis otros hermanos. Me crié en Planes, como les digo, y ahí teníamos una hacienda. Mi papá, ellos trabajaron muy fuerte. Y el Señor bendijo su trabajo, ¿verdad? El trabajo constante de ellos y todos los días madrugar y dormirse hasta tarde, pues dieron sus frutos y crearon sus empresas. Me crié entre café, ganado, abarrotería y cuestiones así. No les puedo decir que sufrí hambre, nada de eso. Yo siempre tuve para vivir tranquilo, pues siempre estuvimos con mi papá, con mi mamá ahí trabajando siempre. Pero siempre hacía falta algo que era la confianza de mi papá. Él no nos daba esa confianza porque como él fue criado a la antigua, pues, él lo que recibió en su niñez era un maltrato, trabajo fuerte y eso era todo. Entonces eso era lo que nos transmitía a nosotros, sus hijos. Y nunca pude sentarme con él o comer tal vez un desayuno, un almuerzo en la mesa de la cocina, nunca pues tuvimos eso. Pues no teníamos pláticas ahí de que yo miraba como unos trabajadores que trabajaban ahí en la hacienda, que cuando llevaban a sus hijos, ellos comían juntos. A veces en la finca se sentaban a la hora del almuerzo, comían con los hijos y hablaban con los hijos, y le cortaban café y empezaban a hablar de las cortas de café. Eso yo miraba que bonito, yo no tenía eso en mi casa. Mi papá era de un carácter bien estricto y gracias a Dios pues nos enseñó a trabajar bien fuerte. Yo desde pequeño me pusieron a trabajar, mi papá, desde pequeñito. Solo para que miren ustedes cómo era mi papá, yo veía a mi papá cómo golpeaba a mis hermanos mayores.
pero de la nada, aquello. Solo una vez ellos estaban estudiando en Comayagua y mi papá y yo pasamos por Comayagua, parqueó el carro de mi papá frente de la casa y mi papá nunca entraba a la casa a ver a mi hermano. Ellos tenían que salir para ir a saludar. Esa vez pitó y nadie salía. De repente pues miramos a uno que se asoma como a la casa de la vecina en un cuarto y le hace así, ¿verdad? Y entró y agarró al otro. Entonces salieron dos y volvieron a entrar y papá les dijo, llegaron, ¿verdad? Entonces aquellos llegaron tristes y preocupados, llegaron. Entonces mi papá les preguntó qué era lo que estaban haciendo ahí, con otras palabras, ¿va? Más fuertes, ¿qué? Y les dijo qué palabras están haciendo ahí. Y les dijo uno que es loco, ¿va? El mayor, le dijo, viendo tele, le dijo, claro, sí, viendo tele. ¿Y ustedes qué? Y le tiró otra vez la palabra, les dijo, están haciendo ahí viendo tele. Y es que no ha comprado tele usted, pues, le dijo aquel, va, está chimbado. No, y empezó mi papá a golpearlo con los puños, los tiró en el piso, en el suelo, y empezó a patearlo. Y yo miraba, desde cipote, pues miraba eso. O sea, yo crecí con un miedo a mi papá, horrible. Pues. Recuerdo que esa vez, como era la primera vez que yo miraba de desorden, no sabía cómo reaccionar. Yo me reía, riéndome dentro del carro. Y mi papá lo me quedó viendo que me estaba riendo y me dijo, después seguí vos, ay, qué pianito. Pues. Y me acuerdo que me iba a traer café a una finca. Una de las fincas que quedaban en unas montañas así feas, era de acceso feo en los carros, pues, y en planes, ustedes saben, en clima así, ya las fincas eran pegaderas. Luego que fuimos a traer un café con mi papá, solo los dos, eran las 11:30 de la noche. Nosotros cargando el café, yo sé que ustedes saben que es colear, ¿va? El papá me coleó los sacos de café y yo los quiero en un carro. Y me dijo, quédate ahí, me dijo, cuidando el otro café, eran las 11:30 de la noche. Y yo era bien miedoso porque como yo me crecí con los trabajadores y esos viejos, ya este viejo pues tenía sus creencias y me decían que en esa finca jale el verde, la sucia, el cadejo y un montón de espanto, pues. Yo era bien miedoso por eso, pues. Pero esa vez le dije a mi papá ya estaba en el carro ya a punto de irse y yo solo allá en oscura porque no había ni teléfono antes. Solo le dije a mi papá, denme un poco aunque sea, le dije, del otro lado del carro, la ventana, agarró un foco, me lo tiró en el pecho, viejo foco de 2 baterías de aluminio del pecho ya. Recuerdo que agarró una 38 que andaba, 38 de revólver de tambor, la agarró y me la tiró en el pecho también, antes me explotó esa cuestión, porque yo la agarré así con miedo y me dijo, si mira a alguien, dijo, que quiera robar el café, escurrígelos todos en el pecho, entonces así era aquel señor, pues de un carácter, un ejemplo, un estricto y no teníamos una confianza hacia él porque él nos metía eso, pues esa pared ponía él para que nosotros no nos acercáramos a que lo íbamos a abrazar o cosas así, no, hombre, jamás. Y entonces yo lo que hacía, como no podía tener aquella conversación con mi papá o tener una confianza, yo me empezaba a llevar con los trabajadores que mi papá les había hecho casas ahí en la hacienda. Ellos se quedaban ahí, bajaban de la zona alta y se quedaban a trabajar y vivían ahí se les daba comida y todo en la hacienda. Y a la hora de la salida de trabajo de ellos, ya se iban para sus cuartos, yo me metía a los cuartos de ellos, un cipote, les digo que era un cipotillo, pues, unos 13 años, por ahí. Y había un cuarto que le decían la bota porque echaba tufos, pura bota de hule ahí, pero a mí me gustaba estar ahí en la bota. Tenía una mesa y ahí jugaban naipes, ahí se tomaban sus bombazos de guaro, cigarros, y yo en medio de aquel desorden. Miren, el naipe era, me van a gustar la dama, de las mujeres desnudas. La primera vez que yo vi una carta de esas, yo le hice así, hermano, quiero yo. Pero después me aprendí todo ese naipe, me lo sabía yo, estar viendo aquellas cosas ahí. Entonces, me enseñaron de todos los juegos que se pueden imaginar con naipe. Me sé todo lo que ustedes imaginan que pueda jugar con naipe, yo me lo sé, porque ahí desde pequeño aprendí. Y los primeros tragos fueron ahí también. Miren que yo miraba que ellos salían cansados, quemados de trabajar, pero me dieron unos bombazos, unos vasos ahí, y ya después andaban tranquilos y riéndose y bromeando, y hasta sueños les iba. Entonces yo decía, ¿qué era? ¿Qué era la cuestión ahí? Pues un día agarré un vaso y me dio un bombazo, primer bombazo, ya, sin saber que iba a ser un detonante para mi alcoholismo después.
Y esa vez llegué medio alegre. No me gustó esa cuestión, les digo, no me gustó, porque el sabor es feo, pues, es feo. Pero sí la reacción me gustó. Llegué arriba a la casa, a la hacienda, y yo pues alegre, ¿va? Nadie se dio cuenta que el güiro de 14 años estaba haciendo eso en la propia casa de los papás. Porque mi mamá y papá ahí trabajando siempre, entonces nadie se daba cuenta. Me fui a dormir y así eran mis días. Eso era como de casi todos los días. Irme me dio un vasito ahí de guaro, aquellos días, ahí. Y los cigarros también. Me acuerdo que me agarraba un cigarrito por la mitad, pues. Lo dejaba, aquella cosa. Y así, la relación con mi papá nunca fue muy buena que diga, ¿verdad? Porque no fue así. Me mandaron para Comayagua a estudiar. Sí recuerdo que mi mamá siempre quiso involucrar los valores cristianos, y el temor hacia Dios viene de mi mamá, todos los hermanos, porque mi papá agarró hasta los hijos de fuera de él y los llevó a mi mamá para que mi mamá los criara ahí, pues. Y es que don era todo rollo, pues. Y de la ley de él, pues, y ahí lo llevó un día, y chiquitos, dije a mi mamá que eran pequeños, pues, tal vez de un año uno y el otro de meses, y así, pues, los crió desde pequeños, ¿sí? Y le tocó eso. Entonces, yo estoy en Comayagua. Recuerdo que me mandó mi mamá, me matriculó a una escuela de monjas. Les digo, valores cristianos a morir, pues. Y en esa escuela de monjas, yo lo que fui a hacer fue portarme mal, es lo único que fui a hacer, porque ¿se acuerdan que la primera escuelita mía era la bota, pues? Y ahí me enseñaron que las botas hay que agarrarlas a la fuerza, me decían. Y yo lo que iba a hacer al colegio, a la escuela. Yo agarraba a mi compañera, la guindaba y la pesaba a la fuerza. Y le pegaba nalgadas, me eran vacas, pues. ¡Pah! Quedan nalgadas. Y una vez me vio una monja. Nosotros le decíamos madres a ella, las monjas, por respeto. Siempre le digo, así es la así. Le pegaba nalgadas a la compañera. Y una madre, una monja me vio. Y yo no sé si ustedes han visto que andan un cordón, ¿no? En el hábito de ellas anda un cordón que se llama el cordón de San Francisco. Tiene unos nudos y duelen. Pegó 14 bombazos. Contarlos, me dijo. Empieza a contarlos, ¿va? Cuando yo iba por 13. No, ya no, madre, le dije yo, ya no. Y me pegó el último, 14. Y fue luego Luis Miguel, 14 bombazos en el colegio. Y me amarró de la cintura de ella, del cordón, me anduvo enchachado. Digo yo que era enchachado porque andaba así en esta posición, con las dos manos aquí, ¿va? Donde ella iba a dar clase, ahí me andaba jalando, pues, para todos lados. No, me dio una gran pena. Pero así era aquella situación ahí, pues, nunca me enderecé, como, por decirlo así, me expulsaban. Una vez me expulsaron 5 días, ahí sí me preocupé, porque cómo le iba a decir a mi papá que me expulsaron 5 días. Yo vi el cochudo y fui a Comayagua otra vez, supuestamente a estudiar, ¿va? Normal, la semana, pues. La señora que me cuidaba el lunes le dije que me dolía el estómago, el martes lo mismo. El miércoles, ¿cómo te va a doler el estómago? No me dijo que quiere llevarte a una clínica. No, le dije, ya que me expulsaron. Nah, ahorita voy a llamar a tu papá. Y le dije, le rogué. No llames, había feísimo. Y le dije a mi papá, porque me la gano. Entonces vas a ir conmigo a la iglesia, me dijo. Y ella me invitaba a una iglesia y me tenía curtido, estaba invitando a una iglesia. La cosa es que el jueves fui a una iglesia con ella. Y miren que el ambiente de la iglesia me gustó. Yo entré en una esquina, miré un grupo de jóvenes de la edad mía en ese tiempo, que ellos tenían un ministerio de alabanza, y guitarras, y baterías, y bajo, y uno cantaba. Entonces ahí me fui quedando ahí por aquellos jóvenes. Mi papá me pagó clases de música, ¿no? Entonces yo tocaba algunos instrumentos. Y entonces le servía a Dios en esa iglesia, en el grupo de alabanzas. Estuve 1 año sirviéndole a Dios. Me mandaron a un retiro, donde empezaron a hablarme de un perdón. Yo no sabía cómo era la cuestión, porque yo, según yo, pues, ¿a quién voy a perdonar? El Espíritu Santo me dice que tenía que perdonar a mi papá a la distancia, y perdoné a mi papá. Yo estaba en Comayagua, mi papá estaba en planes, y dije yo, pues, lo perdono, y le pido perdón, dije yo, o sea, lo que sea que haya hecho. Me quebranté y sentí el Espíritu Santo me bautizó esa vez, porque sentí en realidad la presencia de Él, y yo me quebranté, empecé a llorar y me despojé de una carga que yo andaba ganando, y no sabía que era la falta de perdón hacia mi papá, no sabía, y fue algo bien bonito. Llegué un lunes a Comayagua, mi papá llegó llegué un domingo a Comayagua, papá llegó un lunes,
ya había ido al colegio, yo estaba ahí relajado, papá pitó, como les digo, nunca entraba a la casa, nunca pitaba, yo no tenía que salir. Esa vez me alegré que mi papá llegó, porque cuando llegaba a mí no me gustaba, ni me gustaba ir a planes a ver a mi papá antes, ¿no? Y pues esa vez dije yo, pues gracias a Dios mi papá vino. Y yo andaba, ¿se acuerdan que andaba con el Espíritu Santo de Dios? Y dije yo, ahorita le voy a decir a mi papá que me perdone, decía yo, por lo que sea que le haya hecho. Y yo lo vi que lo perdono también, porque yo andaba con mi primer amor esa vez. Y le voy a decir que lo amo a este viejo bellísimo. Y ahí me fui, miren, caminando y con alegría en mi corazón, llego donde está mi viejo. Papá estaba amarrando un carro, me lo estaba toleando ahí, andaba cargado de frijoles y maíz, lo estaba toleando, amarrándolo. Entonces yo fui y le dije, bendición papá, Dios te bendiga, me siguió amarrando aquella cuestión. Y yo lo quiero abrazar para decirle que lo amo a mi papá. Cuando le dijo así, me pegó aquel pechugón. Y estate de aquí vos, me dijo, a mí no me andes con esas gemes, me dijo. Ya vos de otro lado lo hacen, digo, estás hablando con los hombres, me dijo. Miren, aquella cosa fue en el corazón, no fue tanto el golpe, pero sí el desprecio. Y solo por eso me salí, solo por eso, imagínense, solo por eso me salí de la iglesia. No volví de la iglesia, me empecé a encontrar con gente que no aportó nada en mi vida. Había una cachita ahí en el barrio arriba en Comayagua donde pasábamos peleándola, porque nosotros nos íbamos a beber ahí, no dejábamos que cuando nosotros bebíamos ahí, no dejábamos que nadie fuera a jugar. Entonces nos pegábamos peleando con el que sea y a veces nos macaneaban, a veces macaneaban. Y así era. Y yo lo bebían. Me mandaron para Tegucigalpa, la universidad estaba ida a planes, fines de semana, los domingos me regresaba para Teus y así las viajaderas y todo eso. Nunca, aquella relación con mi papá nunca mejoró ni nada. Y el alcoholismo crecía cada vez más. Yo bendigo la vida de mi papá y la vida de mi mamá. Ellos se sacrificaron mucho para tenernos a nosotros estudiando y todo. Y yo era tan mal agradecido que el domingo que me daban el dinero para irme para Teus, el mismo domingo me bebía el dinero. Ahí en la colonia había un mercadito donde solo me bajaba del carro, yo tiraba las cosas ahí al cuarto y me iba y me bebía todo el dinero. Yo iba a la universidad caminando, me iba y me regresaba para el apartamento, para la casa. Y así estaba la situación. Llegamos, un día regresamos para Planes con mi hermana mayor, ella llevaba el carro, yo voy aquí de copiloto. En la CA5, cuando antes, la CA5 solo era de 2 carriles, de ida y de aquí va, izquierdo y derecho. Llaman a mi hermana contesta y de repente empieza que el carro se le hacía. Le dan una noticia horrible a mi hermana. Y se logró parquear, yo asustado le preguntaba, ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? Mira que acaban de decir que balearon a mi papá, me dije mi hermana. Según yo, a mi papá no le entraban las balas. Yo decía que mi papá era de hierro. No te pones a creer, le digo yo que a mi papá lo van a balear. ¿Quién? No creo, le digo, es mentira. Me acaban de decir ahorita una tía, me dice mi hermana. La cosa es que fuimos al hospital donde agarré el carro yo y fuimos al hospital donde supuestamente estaba mi papá, solo a ver a mi papá en una camilla, sin camisa, con varios impactos de bala, y mi papá estaba muerto. Miren, eso fue bien difícil porque yo nunca le pude decir a mi papá que lo amaba. Jamás, nunca le dije a mi papá, papá te amo, nunca. Y yo dije, un día dije, yo no voy a ser como ese viejo, no voy a ser como ese viejo feísimo. Cuando tenga hijos yo le voy a dar confianza, decir, no voy a ser como él. Pero yo nunca le pude decir a mi papá, perdóname, por cualquier cosa yo nunca supe. Pues mi papá, después entendí en un saber que ¿quién me iba a dar él a mí si no recibió eso? Y nosotros que tenemos que la potestad de romper esas cadenas generacionales. Papá no conocía de Dios, era yo el que tenía que ir y pedirle perdón a mi papá y decirle que lo amo y todo, y nada de eso pasó. Yo era un cobarde, me sentí de todo, pues no podía llorar, fíjense, papá ahí en velorio, el entierro, normal. ¿Por qué? Porque mi papá decía que no, los hombres no lloran y no podía hacerlo. Pero sí en el cuarto yo me sentía mal y lloraba en el cuarto. Y fue algo bien difícil, una etapa con nuestra familia bien difícil, porque sentíamos aquella persecución que por nada, pues negocios ahí que le debían dinero a mi papá y por eso, imagínense. ¿No? Y con un pensamiento nosotros los hermanos feos, pues, que sangre, venganza y puras estupideces, digo yo, en una hora, puros pensamientos. Gracias a mi mamá, ella fue una mujer bien sabia y siempre nos dijo, hay que dejar las cosas en manos de Dios, ustedes no metan, porque ahí queden, no se preocupen, oremos. Y mi mamá oraba
Y gracias a Dios, pues no pasó nada más esa cuestión, así quedó. Y yo bendigo la vida de los hombres que le hicieron a mi papá. Y les digo, no sientan, o sea, no ningún rencor. Yo gracias a él me liberé de todo eso. Yo bendigo la vida de él. Y en el amor de Jesús, pues los amo también. Porque algún propósito tenía Dios para que permitiera eso él, ¿verdad? La situación de mi alcoholismo no mejoró cuando mi papá murió, sino que empeoró. Ya no tenía aquella figura a quien guardarle un respeto. Ya antes que lo hacía escondidas, ahora ya lo hacía, sí, pues, no me importaba. Mi mamá me decía, no lo hagas, pero yo siempre lo hacía. Miren que yo le dije a mi mamá, voy a dejar de estudiar un tiempo para irle a ayudar en los negocios allá a Planes. Y yo, sí, está bien. Me fui, fue mentira, me fui a ayudarle a trabajar. Yo fui a agarrar carros, armas, dinero y a deshacer todo un patrimonio que tenía mi papá. No todo, pero sí una buena parte del patrimonio. Agarraba cualquier cantidad de dinero, carros. Yo desarmaba carros, les digo que horrible, fue un accidente. Dios, cómo es de fiel, pues, y es maravilloso, porque no permitió que me hubiese muerto en esos accidentes. Miren, yo era desarmado los carros. Un día me tocó salirme de un carro que la ventana estaba toda quebrada y yo me salí, caí en la pavimentada y no me golpeé para absolutamente nada, pues nada. Y yo decía, qué suerte tengo yo, el bolo, decía yo, el bolo tiene suerte, se pone como aguado, decía yo a mis amigos, les decía que como aguado era que se pone uno cuando tienes accidentes, les decía yo, y no sabía que era Dios que estaba obrando desde ahí en mi vida y cubriéndome de todas esas situaciones. Un amigo, yo solo vi una imagen de un amigo que estaba en la pavimentada con la cabeza estallada, un montón de sangre, otro que se le salió un hueso por acá. Gracias a Dios, nadie de ellos pues, falleció. Gracias a Dios, Dios puso la mano ahí en ese accidente, pues nada pasó. El amigo que les dijo que estaba con la cabeza estallada, pues él estuvo un tiempito en una clínica y salió normal. Ahora él, siempre tenemos una bonita amistad y todo. Y se lo digo, no era un bolo tranquilo, porque ya después de aquel alcoholismo, ya era más, yo estaba mal pues en el alcoholismo. No era un bolo tranquilo, yo iba a las ferias, a desarmar ferias, como siempre andaba armado. Yo no sé si ustedes se han fijado el tiro al blanco, ¿verdad? Que es con los rifles de balines. Yo agarraba la pistola de verdad y empezaba a darle a los pichingos. Recuerdo que el maestrito se agachaba así, los tiros le pasaban chiflando en el aire ahí. Miren, gracias a Dios, nunca una bala esa le dio a un cuerpo humano, pues. Si no estuviera aquí, ¿verdad? Una vida tan horrible. Y aquel ego, pues, que como yo me crié así, papá me crió con un gran machismo. Y un gran ego que tenía yo, o sea, no me importaba nada ni nadie, pues, y si me hablaban ahí de valor, pues yo también tenía más valor que cualquiera, decía yo. Estúpido, pues, así ya los digo. Un hombre totalmente sin Dios no era nada. Yo, supuestamente, el vacío que yo sentía lo podía llenar con alcohol, con mis amigos o con mujeres, porque sí tuve un problema también, una adicción hacia las mujeres. Yo tengo 3 hijos de 3 diferentes mujeres. En ese momento, pues yo decía, yo me completo, porque 3 mujeres, yo completo, decía yo, bueno, tirar de alcalde, decía yo, y un voto fijo, eso, decía yo, totalmente equivocado, pues. Y miren, me casé con una de las muchachas, no funcionó, porque como no puse a Dios, primero de nada en mi matrimonio, una muchacha bien preparada, y no funcionó aquello porque yo siempre seguía haciendo lo mismo en el alcoholismo y siempre seguía mujereando. Y como yo le dije a ella, a mí me gusta pescar y ir a acampar y a cazar y andar en moto en una montaña. Le dije yo, si querés, y le dije que me gustaba mujerear también. Y si querés, pues le dije yo, está bueno, digo ella que sí, pues, está bueno, así te acepto, mañana que nos casamos. ¿Ustedes han visto la boda, no? Hay como viene de humor entrando ahorita, llega el novio, y la novia, perdón, y el novio está esperando. Que llegue la novia, no, mi boda fue diferente. La novia estaba esperando que el bolito llegara a casar. Yo llegué, bueno, a mi boda y con aquel gran patín, pues. Y yo le dije al alcalde ahí, no, hombre, ¿cómo te voy a casar? No, Diego, mira, está embarazada. Está aquel montón de gente ahí, está mi familia, está la familia de ella.
¿cómo les vas a decir? Diles que no, pues, diles que vayan, les decía yo, ¿cómo les iba a hacer? No, hombre, yo firmar ahí, firmé, bolo, y así, no estaba Dios ahí, que iba a durar aquella cosa. Y yo seguía haciendo lo mismo, yo iba a acampar, le decía, voy a ir a pescar, tienda, de acampar, caña, atarraya, para el río. Es mentira, yo fui diaria a beber esquivas. Y llegaba una gran cruda, un domingo, todos los domingos llegaba una gran cruda. Nunca pescaba nada, mi mamá siempre me preguntaba que por qué no pescaba, y le decía que el calentamiento global, le decía yo. Era mentirosa. Pues un día, miren, de tantas veces que supuestamente iba a pescar, venía con una gran cruda, ya no sabía qué hacer, decía yo, y ahora que mentira vivo, y así. Pero yo no sé, el enemigo como es, puso un carrito de los que venden pescado, tiene la bocina arriba, que curita, que gordo, tortuga, lo parqué, y yo con una gran cruda, ahora le dije que el hombre, échame unas cuantas libras de pescado ahí atrás, maestro, le digo, ahí una hilera azul que está ahí, y un hombre las pesó, las echó, y les pagué, me fui para la casa un domingo, llego ahí bien creído a la casa, tiré los pescados ahí, todavía congelados, a la refri. Y mi mamá me preguntó a que por fin pescaste, me dijo, sí, le digo, mañana vamos a hacer una sopa de un lunes. Estaba mi mamá con la muchacha que le iba a trabajar ahí. El lunes temprano me levanté, a ver cómo estaba el agite de la sopa, yo temblaba. En algún momento temblaba que miraba cosas, pues, temblaba. Y me llego a la cocina y mi mamá riéndose, y seria, me pregunta, ¿dónde fuiste a pescar? ¿Por qué? Le digo, decime dónde fuiste a pescar. ¿Por qué? Le digo yo. Dijo Miguel Vázquez Flores, ¿dónde fuiste a pescar? Y ya cuando le dije todo el nombre de uno de esclavos, pues, ya le dije, un río ahí por Jesús de Toro, yo pensé que había ido al marme. ¿Por qué? Le digo, el pescado que te vendieron es del marme. No, no es que según yo era pescado de tilapia, de tilapia gris. Y era pescado del mar, ni parejo, bueno, vos me dijo mi mamá. No le voy a decir nada a aquella muchacha, le dije yo porque me la gano. Y miren, así estaba aquella situación, yo no dejé de andar bebiendo, descuidé a mi familia, tenía hijos regados, decía que no iba a ser como mi papá y estaba haciendo como mi papá, porque yo no les decía, el silbido ahí estaba el dinerito, pero yo no iba a ver a mis hijos. Y siempre lo llamaba, tenía la costumbre. Me acuerdo que cuando una de las mamás de mi hijo, de una vez como llamo, me trataba al niño las primeras veces, pequeño que fue, dije yo, lo voy a llevar para no beber este fin de semana. No, hombre, yo lo dejaba ahí en el cuarto, yo me iba a beber, y yo como me acordaba, en la violencia que andaba, voy a llamar a mi hijo, a ver, la llamaba a la mamá y le preguntaba, pasame al niño, semejante chanchísimo, tal por cual no te lo llevaste hoy, pues, imagínense. ¿Cómo andaba yo llamando ahí para que me pasara al chicote? Decía yo. Miren, yo necesitaba de Dios. Pero como uno en esa vida, en ese ambiente, pues no da el brazo a torcer, ¿no? Pero sí necesitaba de Dios en mi vida. Yo me acuerdo que mi papá llegaba y oraba, y tal vez andaba bolo mi papá y tenía ahí su rincón donde él oraba, su altar, y se quedaba fondeado orando. Y yo me reía de mi papá y dije, polo chanchito, ¿cómo quién le va a contestar Dios? ¿Qué le va a escuchar Dios a ese bolo? Y yo estaba igual que mi papá, porque yo llegaba, viejo, y a la orilla de la cama me arrodillaba todo bolo, y le pedía a Dios, y le decía a Dios que yo quiero ser portador de tu palabra, le decía yo. Y me acostaba y me reía yo solo, le decía, ¿por qué le digo esto a Dios? Yo no quiero ser un pastor, un sacerdote, no quiero nada de eso, portador de tu palabra, estoy quedando loco, de tanto guau. Y miren a dónde estoy ahora, Dios escucha cualquier oración que le hagamos, siempre está ahí Él para nosotros. Y así estaba aquella situación bien difícil en mi vida. Un día pues decidí, por mandato de Dios, no escuché la voz de Dios, pero sí sentí la presencia de Dios. Yo no estoy aquí porque me invitaron, porque la identidad, por el testimonio, nada de eso. Estoy aquí porque Dios puso en mi corazón que estuviera aquí, que me sirviera a Él acá, siendo bolo yo. Un día me murió alguien de Planes, que tenía un capítulo, y él es bien famoso. El capítulo se llamaba Comercial La Costa. Capítulo La Costa, Empresarial La Costa. Tal vez algunos no escucharon, porque ya saben de quién estoy hablando. Se murió en pandemia, y en mí entra aquella necesidad por los bolos que iban a ese capítulo. Dije yo, esos bolitos van a volver a pachanguear, y yo bolo, haciendo bolos. Esos bolos otra vez van a volver a la calle, van a descomponer, y quién va a hacer el capítulo, y a ver cómo irán a hacer, porque el señor ya murió, esa cuestión que siguen ahí ya no la van a hacer los sábados. Y empezó, pero es que yo sentía la necesidad, y
te lo digo, yo sentí una necesidad en mi corazón que me dolía, pues. Preocupado por unos bolos, yo era bono. Pero después dije, aquí en la tienda hay un salón. Lo voy a abrir para que vengan a hacer cultos, decía yo. Yo no sabía cómo era la situación. Vengan a hacer los cultos aquí. Me comuniqué con uno de los fraternos que es mi primo, era el presidente del entonces. Y empezamos a servirle a Dios. Bueno, yo empecé a servirle a Dios en esta organización. Yo bendigo a 4 hombres de capítulo Planes, que antes de pandemia eran 17 servidores. Cuando llegó la pandemia solo quedaron 4. Y yo bendigo a los 4 que quedaron porque no dejaron caer el capítulo. Y empezamos a servirle a Dios. Dios puso en mi corazón a abrir las puertas de ese local. Y ha sido de bendición. Y cuando algo viene de Dios, no se pierda, viejo. Dios tiene la cobertura y tiene todo, y va a poner todo lo demás. Y así pasó. Desde que empecé a agarrar una escoba, no he parado de servirle a Dios. No creía en milagros. Oiga bien, va. Servía en la eternidad, pero no creía en los milagros. Y es ahí cuando yo empiezo a ver milagros, porque a mí me decían, me hablaban de milagros. Fuimos a orar por una natal y se sanó de un cáncer. Mentira, ¿cómo se va a sanar de un cáncer? Una mujer, no, hombre, ¿cómo poner creer? Estaba en tratamiento, fijo, estaba en tratamiento. Y el tratamiento es que se sanó. Lo que sea, me decían aquellos, bueno, nosotros tenemos la convicción que Dios puso su mano ahí. Y yo decía que no. En un evento estábamos un día y un testimonio. Llega una muchacha, se sentó en una silla ahí como está mi fraterno, y le digo que tenía un piecito más largo que el otro. Entonces aquel hombre dijo, bueno, en el nombre de Jesús, le digo, empezó a orar, ¿va? Y yo como no creía y metido, ¿va? Me empecé a ver si es cierto. Y no, empiezo a ver que un pie le empieza a crecer, ¿va? Y en vivo estoy viendo que veo. Pero yo decía, esa muchacha está yendo fuerza, decía yo, o está yendo uno más para atrás, o el otro lo está yendo más para adelante, decía yo, en mi mente. Y yo conocía a la muchacha, e incluso pues la molestábamos antes cuando estaba en la escuela, porque siempre renqueaba. Entonces le hacía bullying. Yo conocí, yo sé que es verdad, es milagro. Y le dije a aquel hombre, correr, levantarte, caminar, pero moverte, le dije, y aquella muchacha empezó a caminar, y de lo más normal, y siempre era renquita, o sea, siempre era renquita ella, desde que la conocí, deja ver, vamos a caminar mejor que uno, bien, pues. Y empecé a ver más milagros, de sanidades, así. Una niña llegó pidiendo oración por el papá, y le dijo al testimonio, oré por mi papá, porque mi papá antes era del capítulo Planes, era servidor, era vicepresidente, y ahora es un gran pueblo, pues. ¿Cómo se llama tu papá? Le dice, fulano de tal. Pero la niña cuando el testimonio le pregunta a la niña, ¿cómo se llama tu papá? ¿Cómo? Dice la niña. Entonces el testimonio ve que la niña no escuchaba por un oído. ¿Cómo se llama tu papá? Le dice, fulano de tal, en el nombre de Jesús, tu papá es sano y va a regresar al capítulo Plan. Niña, vos no escuchás por un oído. No, le dije, miren, yo estoy atrás del escudero, ¿va? Como siempre me metido, pues me gustaba estar ahí en la cosa de Dios para ver si era cierto, pues así. Y dije el hombre, no escuchas por oído. No, por este sí, por aquel otro no. ¿No crees que Dios te salve esta noche? Sí, creo, dijo que Dios me hace un milagro, dijo que la niña. Y yo estoy atrás, lo sentí la presencia de Dios y me puso la piel, aquel escalofrío por el rico, pues, cuando el Espíritu Santo está ahí en el asunto. Ya que el hombre le dice a la niña, en el nombre de Jesús sana, y volver a escuchar con un oído, no le puso nada más a la oración. Y le dice, ¿me escuchas, niña? Sí, le dice la niña. Pone el oído con el que lo escuchaba y la de la niña aquí. Miren, estamos en una noche fraterna, una vigilia, ahí bulla, pues alabanzas, unas personas orando por allá y la niña, y que el hombre le decía, ¿me escuchas, niña? Sí, y ahora sí, y entonces aquel hombre empezaba a darle para atrás, y entre más se hacía para atrás, más suave le preguntaba a la niña, y ahora sí, y ahora sí, y ahora le dice, sí, Dios, la niña corriendo y por toda la gente diciendo, papá, Cristo me sanó, papá, Cristo me sanó. Tu papá la recibió, la agarró, la abrazó y le decía, Cristo me sanó. Yo puedo escuchar en nuestro oído. Y yo estaba ahí. Y yo sé que el milagro es real porque el que era vicepresidente, que se fue para el mundial, que les digo yo, él pedía oración por su hija. Siempre decía, oren por mi hija porque tiene un problema en el oído. Esa noche Dios sanó a la niña. Y esa noche Dios mató 2 pájaros de un solo tiro, les digo yo, porque el hombre cuando vio que Dios le sanó a su hija, regresó al capítulo Plan. Y así trabaja Dios. La niña pidió oración porque el papá llegara al capítulo, y Dios la terminó sanando a ella y el papá llegó al capítulo. Así de sencillo trabaja Dios.
Y yo le daba gracias a Dios y le decía gracias a Dios porque estoy viendo milagros. Y un fraterno me escuchó, no, está entero todavía, yo no he visto nada. Y yo le decía gracias a Dios porque yo voy a seguir viendo milagros entonces. Y miren que gracias le doy a Dios porque Dios toca una parte que a todo el mundo casi no nos gusta que nos toquen, y son las finanzas. Dios tocó mis finanzas. Yo le doy gracias a Dios porque tocó mis finanzas. ¿Saben por qué? Porque si Dios no hubiera tocado mis finanzas, hubiera seguido siendo aquel hombre que era, aquel hombre machista, prepotente, presumido, arrogante, aquel hombre que decía, ¿vas a ir a tal alimento? No, no voy a ir, pero aquí está el piso. Y no doy un paso, doy un peso. No, viejo, Dios no quiere eso. Dios quiere que deje el paso y que deje el peso también. Entonces Dios empezó a tocar mis finanzas. Y aquella cosa de estar aquí, vino para acá. Yo le preguntaba a Dios por qué. Pero no sabía que tenía que tener humildad en mi corazón. Por eso le agradezco tanto a Dios. Dios puso un corazón nuevo en mi vida, donde aprendí a preocuparme por todos mis fraternos, por todas las personas. Empezamos a hacer eventos en los callejones, con los bolitos, empezamos a llevarles comida. Nosotros con mi esposa, Dios me regaló una nueva pareja, una nueva esposa, nos casamos. Ha sido de bendición porque cuando yo llegaba a Bolo, ella oraba por aquel Bolo que estaba acostado ahí. Yo solo escuchaba a una mujer, una vocecita, pero lejos, que decía, Señor Jesús, cambia la vida de Conchísimo. Estaba ahí en la cama, decía, y Dios quitó la oración de mi esposa. Y en la casa hacíamos aquel montón de comida de la bolsa mía, y no es para gloria ni nada. Íbamos allá con los fraternos, íbamos a darles de comer a un montón de bolitos y les dábamos testimonio. Y era algo tan bonito, pues. Yo sentía que estaba haciendo algo bueno, pues. Yo, como en Luis Miguel de antes, nunca iba a hacer eso. Y Dios me toca esa parte fundamental, ¿verdad? Empezábamos a hacer eventos así. Yo le preguntaba al Señor por qué tanta situación. Debía facturas de mi negocio, debía escuela de mis hijos. Las escuelas de mis hijos me llamaban y me decían, Señor Vázquez, ya no mande a sus hijos el lunes, porque debe tanto. ¿Cómo iba a ser yo? Yo les decía a ellos, con una gran fe, no, si yo les pago la otra semana, a mí me deben una factura, la otra semana me cancelan. Era mentira, era yo el que debía facturas de mi negocio, de una ferretería. Y entonces era bastante cantidad de dinero. Nunca dejé de pedirle al Señor en este sobre, nunca dejé en esta hoja de oración, nunca dejé de ofrendarle al Señor en este sobre. Miren, en mi capítulo había un parlante, pero chiquito, tenemos uno igual, en Chico Grande, pero un parlantío como así, y aquel montón de hombres que se reúnen ahí en el capítulo, y aquella cosa era más el ronroneo que lo que escuchaban, pues. Y yo decía, qué bonito aquí, el salón bien bonito, el lugar bien bonito, que un gran parqueo, y el sonido, decía yo, no, hombre, estás ahí sin pisto. Un día me fui sin pisto a Comayagua, a un lugar de esos donde dan las casas ahí de electrodomésticos y todo. Me gustó un sonido grande, y le dije yo, me gustó y todo, el día cuánto cuesta tanto, y mirame ahí en la computadora a ver si me lo puedo llevar ahí. Yo no lo pico. Y ella lo buscó y dijo, sí, te lo puedo llevar. Gracias a Dios, dije yo, gracias a la nada, me pegué yo dándole gracias a Dios. No tenía dinero para comprar, pero quería ver mi capítulo bonito. Y un día, un viernes, en el lomo, aquí, creído yo, con un gran parlante fraterno, mírame, y le mandó a Dios. Porque mire cómo los conscientes papá, le decía yo. Uy, papá, qué bueno, que no sé qué. ¿Cuánto le costó, fraterno? Si supiera que debo 60 meses, decía yo. Estoy entero, todavía no le he podido, no digo ni un peso, nada. En mi mente, va. Yo les decía a ellos, miren, usted no pregunte cuánto costó, usted pregunte cuántas almas vamos a ganar para Cristo. Y ahí me la capeaba, que eran las preguntas. Y miren, estaba en una situación difícil, pero no dejaba de servirle a Dios. Viejo, dar en la abundancia es bonito. Es bonito dar en la abundancia porque das, estás dando tu diezmo, estás ofrendando, pero dar cuando no tenés dinero, eso es difícil. Y Dios bendice a esa persona que está dando y que lo da con una fe y con alegría. Y Dios bendice. Yo les digo porque yo no creía en milagros. Y él está diciendo a alguien que no creía en milagros. Yo vi milagros, empecé a ver milagros financieros. Yo vi como una cuenta de banco resultó con un dinero ahí. Mi cuenta de banco tenía dinero. No les digo que fiado había agarrado aquel sonido.
y no tenía dinero en un banco, quería ir a servirle a Dios, debía un montón de facturas, debía la escuela de mis hijos, debía, ni siquiera Dios, un montón de cosas. Y un día me fui al banco porque iba a sacar la retención, me dijeron de que tenía un dinerito ahí. ¿Y quién te depositó? Yo, nadie, ¿quién me va a depositar? Y nadie se da cuenta. ¿Te das cuenta de la retención? Pero es que tenía, y mire, me decía la otra muchacha que estaba aquí, la otra cajera, y me enseñaba la computadora y me quedaban viendo a mí, quedaban viendo y ni siquiera Dios, era que me van a quitar el dinero que tengo ahí, decía, yo luego me falta, me quitan el dinero de la retención. Y me dijo que la muchacha, ¿vos crees en Dios? Sí, le dije yo. ¿Es de Dios? Me dijo, no, hombre, si es de Dios, le dije yo, no voy a dejar por ni un centavo ahí, démoslo todo, le dije yo, desde que venga el gerente, empecé a hacer preguntas, me dio aquel dinero, agarré aquel dinero, no lo conté, no lo vi para el carro y empecé a llorar. Y le daba gracias a Dios. Miren, no sabía cuánto dinero había, pero sí sabía que Dios estaba en el asunto. Pagué escuela de mis hijos, pagué facturas, fui a un avivamiento, cerré el negocio por 5 días, no me importó, me llamaban. Yo no sé, porque cuando yo estaba ahí no vendía ni una libra de clavo, y cuando no estaba me llamaban, que hay una casa que la vamos a hacer, que no sé qué, un tanque de agua. Iba a llamar, y yo con el negocio cerrado, no viejo, esto no abro. Pero es que mira que necesitamos, no abro, hasta el lunes si querés. Y así no me importó, empecé a servirle más a Dios porque yo empecé a ver más milagros. Tenía problemas con un hermano, un día nos sacamos las pistolas una vez, bolos los dos, y yo dije, pues nunca lo voy a perdonar, ni él, a mí me vale. Así decía, yo siento fraterno, por un día en una reunión así, en mi casa, yo estaba cumpliendo años y mi hermano llegó. Yo no sé quién me invitó, pero mi hermano llegó, y ahí el Espíritu Santo puso de que nos pidiéramos perdón, nos pedimos perdón. Desde esa vez, porque mi hermano tenemos una relación muy bonita. Yo le doy gracias a Dios, porque en mi fuerza yo nunca lo iba a buscar, y peor él, porque él no va a una iglesia ni va a fraternidad. Pero yo le estoy poniendo a Dios aquí en esta hoja de oración para que él llegue. Y esta cuestión es de locos, Lisandro. Esto es de locos. Yo les digo, esto es de locos. Porque Dios toca finanzas, Dios te va a tocar lo que más amas, Dios te lo va a tocar. Pero uno debe de servirle a Dios. ¿Por qué haces negocio? Me preguntaban. Yo decía, porque yo hago un negocio porque quiero llevar el pan a mi casa, quiero llevar a mis hijos aquí, quiero darle a mis hijos allá. Y es entendible. ¿Por qué hago negocios ahora, fraternos? ¿Saben por qué hago negocios ahora? Para pescar hombres. Para pescar hombres. Así, por eso hago negocio. Un día me llamaron, viejo, ¿tenés varilla, tenés cemento, tenés bloque? Sí. Está la cotización, la hice. Y me dijeron, ¿la puedes ir a dejar a otro lado? Sí. La fui a dejar, un policía era, al que le fui a dejar la cotización. Y le empecé a hablar de Dios porque el púlpito mío es mi oficina. El púlpito mío es donde hay gente rodeada. Y es ahí donde voy a hacer el negocio. Ahí donde voy a hablar de Dios. Y empecé a hablarle de Dios a aquel tipo. Y aquel hombre me ha encargado y todo, pero aceptó. Empezamos la oración de fe. Un día de tanto, pues le invité a Capítulo Planes. Él llegó, esa noche aquel hombre recibió, yo volteé a ver. Aquel hombre quebrantado, se fue y todo. Otro día estaba un testimonio, él no llegó porque él no puede ir todos los viernes. El testimonio, cuando ya dicen, va el testimonio a orar, agarré el teléfono rápido, llamo al amigo policía y le digo, viejo, ¿qué está haciendo? Tal cosa. Tiene tiempo, 5 minutos para que oren por usted. Yo no le pregunté nada, yo le dije que querían orar. El Espíritu Santo me dijo que, no me dijo, pero me inquietó. Sí, me dijo. Viejo, le digo al testimonio, tenés, mira, a ver, orar por esta persona que está ahí. Yo no sé qué, pero orar. Y ella fue a hablar, y oraron, y todo, y me dio el teléfono. Era un viernes, el sábado en la mañana, que el hombre me llama como a las 10, 11 de la mañana, el policía, y me dice, viejo, ¿quién fue el que oró por mí? Fulano está, no, conoce usted, ¿de dónde es? De Marcala. Yo bendigo la vida de ese tipo. ¿Por qué? Le digo yo, viejo, me iban a operar hoy del cerebro, tenía un quiste en el cerebro. Me iban a operar, me iban a abrir hoy la cabeza, viejo. Fui al doctor, hicieron todos los exámenes, hicieron el TAC cerebral, hicieron exámenes, rayos X, ¿qué más? No le dieron nada, aquella cosa se le desapareció. ¿Por qué? Por una oración. Porque aquel hombre que estaba en el teléfono le creyó a Dios, y el que estaba orando le creyó a Dios también. Y yo, gracias Dios, porque esto es de locos. Y es de loco cuando Dios pone algo en su corazón, hágalo. No me fijaron las giras, pues. Eso viene de Dios, por eso va a dar resultados, lo de las giras. Va a dar resultados, démosle. Y Dios le va a tocar lo que más quiere.
En mi caso, mis hijos. Mi hijo 10 años tenía. Dios, un drag, me llamó la mamá de mi hijo un domingo y me dice, Luis Miguel, el niño está enfermo, mi niño padecía de asma y creo que lo voy a llevar a la clínica. Está bien, le digo yo, déjame terminar la cuestión y me voy. No, me dijo, mejor mandame dinero, yo creo que con los puffs y los inhaladores y todo eso se estabiliza, ¿ok? Le mando el dinero, cheque. El martes, un lunes me llamaron de La Paz que fuera a dar testimonio el martes en la noche, pero el martes en la mañana estoy arrodillado presentándole un ayuno al Señor y dispuesto a irme a trabajar para irme temprano por el capítulo de La Paz. Me llama el martes la mamá de mi hijo y me dice, Luis Miguel, el niño está muriendo en tal clínica. Y yo, no puede ser, le digo, es que se está muriendo, se está desangrando totalmente. Y yo no hallaba qué hacer, en serio, les digo, no sabía qué hacer. Mis hijos, es algo pues lo más lindo que Dios me ha dado a mis hijos. Y si usted es padre de familia, miren, mi hijo de 10 años. Yo solo le dije, pasame al niño, y me lo pasó en altavoz. Y yo le escucho la voz de mi hijo que me decía, papá, tengo miedo, papá, no quiero ir otra vez al baño, porque he visto un montón de sangre. Papá, tengo unos tapones en la nariz, tengo tapones en los oídos. Papá, lloro, es sangre lo que me sale. Y yo no había qué hacer, solo en ese momento solo me arrodillé y le pedí a Dios por un milagro. Y le dije a mi hijo, ¿te acordás cómo oramos aquí en la casa? Sí, me dice. Empecé a orar y clamar por un milagro. Y me dijo mi hijo, tengo miedo, no quiero morir, decía. Solo él sabía cómo se sentía. Y me dijo, veniste papá, me decía, quiero verme. Y yo en plan, y yo me acomodaba. Agarré el carro, nunca me olvidé del servicio a Dios, porque agarré una camisa y la guindé en el carro y yo me fui. Dije, no sea lo que sea que pase, yo le voy a servir a Dios, yo voy a dar testimonio de que Dios sanó a mi hijo. Y en el camino iba totalmente mal, pues solo yo sabía cómo iba. Mi mamá me llamó y me preguntó, hijo, ¿por qué no viniste ayer? Tenía pan, tenía café, siempre voy a ver a mi mamá todos los días. Y yo le dije que mi mamá le dijo, mi hijo está muriendo en esta clínica. Y no te preocupes, me dice, dale espacio en el carro, no vayas rápido, yo voy a orar. Mi mamá fue orando, ella orando, y yo me fui para la clínica, gracias al Señor. Vi salir a mi hijo de la mano de la mamá de un consultorio en la clínica donde estaba. El niño payulo, y él igual que yo, trigueño, pero payulo, se le miraba la debilidad, pero caminando, pues. Y si salió de ahí es porque le dieron de alta, digo yo, ¿verdad? Y te sentí bien, sí papá, me siento bien, ya ando con pañales, digo, me pusieron unos pañales, desechables, digo, y con el qué, porque mirá que niño, vieras que feo, me dijo la mamá, le digo, no era lo del asma, era, y me llama el doctor, me dijo, bueno, papá, niño, sí, entrame, me metió allá. Ahí vi otra vez que Dios estaba en el asunto, porque el doctor me dijo a mí, ¿vos crees en Dios? Sí. ¿Servís a Dios? Sí, le dije. Porque ese hipote es un milagro de Dios. Yo te lo digo, un profesional de la salud te lo dice, es milagro de Dios, es el hipote, hijo tuyo. Se estaba muriendo, dengue hemorrágico, le digo, no sabes la cantidad de niños que se están muriendo ahora por dengue hemorrágico, pero ese hipote es increíble como Dios lo sanó. Nosotros hicimos lo que pudimos y para que decimos que ya morimos. Pero Dios no lo pudimos. El milagro no termina ahí todavía, como Dios es maravilloso. Yo voy, ya saliendo de la clínica, me dice nada más, la pagás, me dice, ¿dónde vas? La pagás, 3 días en la clínica, y es carísimo. Y me voy, y la muchacha en la computadora, nuevamente, le digo, yo vengo a pagar lo de mi hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Fulano de tal. Lo buscó y me dice, ya lo cancelaron. Es que mi hijo sale desde el domingo aquí, desde el domingo en la tarde está aquí, y era martes como a mediodía ya. Ya está pagado, te digo, hombre, me dijo, como de mala gana, me dio una factura, fíjense, la sacó de la impresora, me dijo, tenemos, ya está pagado, está cancelado, me dijo, como queriendo ir, andate de aquí. Y yo agarré la factura y me fui como extrañado, ¿verdad? Porque dije yo, ¿qué era que me manda la mamá de ese hipote a pagar? Yo, es que esta pagó, dije yo, en euros, como cada nivel de España está creída, dije yo, ¿verdad? Que en euros pagó. Y me voy para el parqueo de la clínica donde estaban ellos, ¿verdad? La mamá y mi hijo. Y le digo yo, ¿cuánto pagaste? ¿Cuánto te debo? No te dije que fueras a pagar vos, pues, me dice. Mira que ahí me dieron este papel, le digo, está cancelado. Y era un toque. Está cancelado, les digo yo. ¿Y quién
mira, mi mamá no creo, decía ella, porque a mi mamá no le han pagado la jubilación, yo no traje suficiente dinero, menos esa cantidad. Tu mamá me decía, no, mi mamá apenas puede usar WhatsApp, y yo voy a usar esa cuestión ahí, Lisandro fue que le estaba enseñando, Lisandro, para que miren que es mentira, pues. Miren, mi mamá no puede usar ya, como mi mamá no pagó. ¿Quién pagó Luis Miguel? Don Morris, ¿sabe qué pagó Don Morris? Miren, Dios pagó también esa cantidad de dinero. Miren, y esto es de loco, y les digo, estaba un loco en el parqueo ahí de una clínica, arrodillado en un pedrero ahí, y unos taxistas pasaban y me pitaban, y yo con las manos hacia arriba en señal de victoria, arrodillado, dándole gracias a Dios porque permitió que mi hijo fuera sano, mi hijo no murió, permitió que yo no pagara nada de la cantidad de milagros de mi hijo. Y unos taxistas pasaban y me decían, quítate ahí vos loco, anda a orar a la iglesia, allá al parque hay una, la catedral, que era Dios, y yo seguía orándole a Dios. Y hasta la mamá de mi hijo le dijo así, venite hijo, tu papá está quedando loco, dijo. Y me va a hacer cosas de mí. Sí, estoy loco, hijo. Si antes estaba más loco que ahí a tiro, que chocaba carros, que no me importaba nada. Ahora estoy loco porque le sirvo a Dios y sirvo de corazón a Dios. Yo no puedo regresar atrás. ¿Saben por qué? Están mis hijos ahí. No puedo regresar atrás. Mis hijos están ahí. Y ellos están viendo los pasos que yo doy. Ellos siguen los pasos. Y ellos le dan gracias a Dios en todas las oraciones que hacemos nosotros. Le agradecen a Dios por el cambio que yo he tenido hoy. Y ahí donde está, amigos, no sé cuál es por qué vino esta noche, cuál es su petición. Solo le puedo decir que confíe en el Señor. Dios sanó a mi hijo de esa enfermedad tan difícil y le quitó el asma también. Aquí en terminar, oraron por él y mi hijo ya no padece de asma. Quiero que en voz audible pues oremos y digamos, Señor Jesús, en esta noche, yo reconozco que soy pecador, te pido perdón, te abro mi corazón, te recibo como mi Señor, mi Salvador y restaurador de mi vida. Amén. Que este testimonio sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias. Bueno, pues, muy hermoso el testimonio de nuestro Eterno. Y llevemos en cuenta que, como venimos de la casa, pues, hoy teníamos vacíos y ahorita vamos llenos del Espíritu Santo. Y como a Él le cambió la vida a nuestro Señor, pues, lo puede hacer con cada uno de nosotros también. Solo es que tengamos fe y pongamos de corazón también, porque nosotros le podemos pedir a Dios y si no ponemos de nuestra parte, pues de nada sirve. Hay que poner de parte de uno, así como lo hizo nuestro compañero, y ahí veremos respuestas. Hoy pues nuestros compañeros servidores pasarán con nuestros sobres y papeletas y escribamos todo con fe, y con fe todo se puede. Allá lo tienes. Allá está la caja, allá por la...